Hola, bienvenidos a esta explicación detallada sobre la lección 3.4, trastornos por movimientos repetitivos y la prevención de molestias en el ámbito administrativo. Al caminar por cualquier oficina hoy en día, es súper fácil pasar por alto los riesgos invisibles que nos rodean, ¿verdad? Porque detrás de las pantallas y los escritorios ocurre un desgaste físico muy real que se acumula en silencio. Así que vamos a profundizar en cómo nuestro entorno laboral de oficina impacta de lleno en la salud musculoesquelética. Para este recorrido, seguiremos una estructura bastante lógica. Primero, veremos el desgaste biomecánico y el estatismo postural. Luego, repasaremos los trastornos musculoesqueléticos más comunes, los factores de riesgo en el trabajo y, por supuesto, la configuración ergonómica del puesto. Para cerrar, hablaremos sobre la organización de las tareas y las pausas activas. ¡Comencemos! Entrando de lleno en nuestra primera sección. El desgaste biomecánico y el estatismo postural. Aquí vamos a examinar cómo la era digital ha transformado por completo lo que entendemos por esfuerzo físico. Históricamente, al pensar en desgaste físico, la mente se va directo al trabajo industrial, ¿cierto? Cargar cosas pesadas, sudor, fuerza bruta, desgaste súper visible. Sin embargo, hay un contraste tremendo en la actualidad. El trabajo administrativo moderno exige un esfuerzo biomecánico que es estático y, lo peor, totalmente invisible. Ya no se trata de mover cajas gigantes, sino de mantener el cuerpo fijo durante jornadas largas frente a un monitor. Y esto, literalmente, está generando una crisis silenciosa en el personal de todas las instituciones. Para poner esto en perspectiva, hay una cifra que resulta fascinante pero también bastante alarmante. Entre 10.000 y 15.000. Ese es el número de pulsaciones diarias que llegan a dar nuestros dedos al redactar informes o responder correos. Es un verdadero maratón físico invisible. Aunque la fuerza que aplicamos sobre cada tecla es mínima, esa altísima repetición somete a los tendones y a los nervios a un estrés continuo brutal. Entonces, ¿qué pasa fisiológicamente cuando el cuerpo se congela en una silla frente a la pantalla? Bueno, a esto se le llama estatismo postural. A diferencia del movimiento dinámico, que hace que la sangre fluya y bombee libremente, el trabajo de oficina nos obliga a mantener contracciones musculares sostenidas, simplemente para sostener la postura. Esta contracción permanente bloquea los pequeños vasos sanguíneos, reduce drásticamente el oxígeno que llega a las células y, peor aún, deja atrapados los desechos metabólicos dentro de los tejidos. El resultado biológico directo de todo esto es una fatiga muscular profunda y muchísima inflamación. Ahora pasemos a la segunda sección, los trastornos musculoesquelíticos más comunes. Con la parte fisiológica ya clara, veamos las consecuencias médicas reales de toda esta inflamación acumulada. En el entorno administrativo vemos manifestaciones clínicas muy específicas. Primero está el doloroso síndrome del túnel carpiano, que ocurre cuando esa inflamación que mencionamos comprime el nervio mediano en la muñeca. Luego tenemos la tenosinovitis de Decker-Vine, suena muy técnico, pero básicamente es la sobrecarga por teclear intensamente en dispositivos móviles. Se le conoce coloquialmente como el pulgar de la tecnología. En tercer lugar, el dedo en gatillo, que es cuando el dedo se queda trabado por hacer clic repetidamente con el ratón. Y finalmente, la lumbalgia, ese clásico e incapacitante dolor en la zona baja de la espalda provocado por tantas horas de sedentarismo. A toda esta lista hay que sumarle otro problema predominante, la cervicalgia. Al inclinar la cabeza hacia abajo para revisar el celular o un monitor que está muy bajo, obligamos a las vértebras a soportar muchísimo peso antinatural, hasta el equivalente a 27 kilos. A esto se le llama cuello de texto. Y claro, a la par, surge la astenopia, o fatiga visual, producto de ese enorme sobreesfuerzo de los ojos al enfocar pantallas luminosas por periodos interminables. Bien, pasemos al punto número 3, los factores de riesgo laborales. Vamos a identificar qué cosas en nuestro entorno de trabajo diario actúan como verdaderos detonantes. Existen combinaciones de factores en las oficinas que simplemente aceleran la aparición de estas lesiones. Destacan las posturas forzadas, los movimientos repetitivos constantes y la presión de contacto, como cuando apoyamos las muñecas sobre bordes duros de la mesa. Además está el sedentarismo. Pero ojo, no todo es físico. La carga mental y el tecnoestrés juegan un papel gigantesco. Esa tensión psicológica derivada de altas demandas tecnológicas y mentales hace que los músculos se tensen aún más, creando un círculo vicioso de fatiga integral. Llegamos a la sección 4, la configuración ergonómica del puesto. Vamos a ver cómo podemos frenar todo esto con ajustes reales y tangibles en nuestro mobiliario. El objetivo aquí es lograr posturas neutras. Para lograrlo, los pasos son súper concretos. Primero, el borde superior del monitor tiene que estar a la altura de los ojos y a la distancia de un brazo estirado. Segundo,
El teclado necesita estar en una superficie estable y cerca del cuerpo. Tercero, el ratón debe ir justo al lado del teclado. Nada de estirar el brazo hacia un lado porque eso lastima el hombro. Y cuarto, la silla, que es vital. Tiene que ser ajustable, ofrecer soporte lumbar que siga la curva de la espalda y permitir tener los pies apoyados completamente en el piso, con las rodillas en un ángulo de 90 a 100 grados. Y aquí hay que desmentir un mito ergonómico inmenso, uno que vemos todo el tiempo. Se suele creer que hay que desplegar las patitas traseras del teclado, ¿cierto? Pues es totalmente incorrecto. El teclado debe estar plano o incluso con una ligera inclinación negativa para evitar que las muñecas se doblen hacia arriba, cerrando el túnel carpiano. Otra cosa muy importante, las almohadillas o reposamuñecas. Su único propósito es para descansar durante las pausas. Jamás se deben usar para apoyar las muñecas rígidamente mientras está tecleando activamente. Pasando a la sección 5. Organización y tareas alternas. Entender el entorno físico es el primer paso, pero el siguiente es observar cómo estructuramos el día a día. La forma en que organizamos el trabajo es, de hecho, el mecanismo de defensa más poderoso que tenemos. La recomendación clave es rotar las tareas. Por ejemplo, alternar 45 minutos de tecleo intenso en la computadora con 15 minutos dedicados a atención telefónica, revisión de documentos físicos o archivo. Cambiar de actividad distribuye la carga entre diferentes grupos musculares. También es fundamental apoyarse en la tecnología, como usar el dictado por voz en los celulares y usar las versiones web de las aplicaciones, lo cual alivia drásticamente esa presión destructiva sobre los pulgares. Llegamos a nuestra última sección, la número 6. Pausas activas y bienestar. Aquí hablaremos del pilar esencial para cuidar la salud a largo plazo, institucionalizar la cultura del movimiento. Para combatir el desgaste de las pantallas, existe una regla fantástica llamada 20-20-20, diseñada para mitigar la fatiga visual. Significa que cada 20 minutos hay que mirar un objeto situado a 20 pies de distancia, unos 6 metros, durante 20 segundos. Además del descanso para los ojos, es indispensable hacer micropausas musculares. Soltar el teclado y desconectarse 1 o 2 minutos por cada hora continua de trabajo es vital para romper de tajo con las posturas estáticas. Y claro, hacer bien estas pausas activas marca toda la diferencia. Los estiramientos suaves de cuello, hombros, espalda y antebrazos no son una pérdida de tiempo, son una intervención fisiológica de altísimo impacto. Al moverse, la musculatura actúa literalmente como una bomba que restaura el flujo sanguíneo, permitiendo que la sangre fresca limpie todos esos desechos acumulados. Si a eso le sumamos ejercicios de respiración, le devolvemos al cuerpo su equilibrio biomecánico natural. Todo este análisis converge en un punto absolutamente crucial. Prevenir los trastornos musculoesqueléticos mejora la salud, la concentración, la asistencia y el rendimiento institucional. La ergonomía no solo quita el dolor individual, sino que actúa como un catalizador para toda la organización. Un personal sin molestias físicas se concentra mejor, hay menos ausentismo y en consecuencia toda la institución funciona de manera mucho más eficiente. Para cerrar, dejemos una reflexión muy importante sobre la mesa. Al observar la estación de trabajo habitual, cabe preguntarse, ¿se está protegiendo activamente la salud a largo plazo o se está contribuyendo en silencio al desgaste biomecánico del mañana? Aplicar estos ajustes ergonómicos y respetar las pausas no es ningún lujo, es un pilar innegociable. Incorporar estos conocimientos nos asegura un trabajo más eficiente, confortable y verdaderamente humano. ¡Hasta la próxima!